Le damos la palabra al diputado Juan Carlos Giordano, Izquierda Socialista, Frente de Izquierda, Provincia de Buenos Aires. Bueno, de Izquierda Socialista, para ratificar nuestra postura en este debate, que para terminar definitivamente con este robo que es el impuesto al salario, desde el sindicalismo combativo y de la izquierda, como lo venimos haciendo en todos estos años, decimos que ningún trabajador, ninguna trabajadora bajo convenio, ninguna jubilado debe pagar ganancias. Y si está todavía el ministro Guzmán, ratificarle que el salario y las jubilaciones no son ninguna ganancia. Las ganancias son de los capitalistas, de los bancos, de las multinacionales, los grandes empresarios, el agronegocio, los usureros de la deuda, etcétera, etcétera. Inclusive hasta algunos ya han tenido que reconocer desde el oficialismo que esto es solo un alivio, efectivamente, para 1.200.000 trabajadoras y trabajadores. Pero será parcial, porque como no se va a actualizar ese mínimo imponible con la inflación, dentro de poco, muchos de esos trabajadores eximidos ahora van a volver a ser afectados por este impuesto nocivo. Y hay otro millón que lo sigue pagando. Por eso en un año electoral el gobierno va a usar efectivamente, esta medida, que se le está poniendo plata en el bolsillo de la gente. No es cierto. Porque este gobierno sacó el IFE y porque además hay millones de trabajadores con salario de pobreza que trabajan en negro, precarizados, flexibilizados, muchos de ellos como parte del Estado Nacional. Y tenemos que decir que la CGT y la burocracia sindical está firmando paritarias a la baja del 29 al 30%, cuando la inflación está calculada, proyectada en 48 a 50%. Es un robo salarial enorme. Los docentes firmaron 35% en aumento en cuotas. Llevan el salario global nacional a 35.000 pesos, pero la canasta para salir de la pobreza está en 59.000. Los trabajadores de Atindeca acaban de decir que una familia tipo necesita 88.729 pesos para poder acceder a lo indispensable. O sea, se está ante una transferencia de ingresos del bolsillo de los trabajadores hacia los grandes empresarios con una inflación sideral que fogonea el gobierno también con los impuestos. Por ejemplo, los aumentazos. Por ejemplo, YPF, 40% el aumento de los combustibles en 7 meses. Entonces, eso de que se está combatiendo la pandemia de Macri, vale una aclaración. Claro que Macri era un gobierno mentiroso, gobernó con ajuste, tarifazo, represión y Fondo Monetario Internacional. Ahora, si Macri pudo hacer esa promesa en campaña electoral es porque el robo venía de antes. Y la propia lista, planilla que da el proyecto, dice que el mayor robo con el impuesto al salario fue en el 2013. Le gobernaba Cristina Fernández de Kirchner, donde eran alcanzados 2.831.000 trabajadoras y trabajadores, el 29%. Y si la pandemia era Macri, podríamos preguntarle qué hizo la CGT en su momento, en los 4 años de gobierno de Macri. Marchas contra nadie, paro sin fecha. Una CGT que estuvo ausente en la rebelión de diciembre de 2017 contra el robo jubilatorio. Hubo más de 100.000 trabajadoras y trabajadores movilizados. La CGT ausente. Y si se trata de hablar, como dice el gobierno, de que esto es plata que vuelve al consumo, podríamos preguntarle por qué no se le ocurrió de destinar al consumo los 6.000 millones de dólares que se pagaron de deuda externa, que se podrían haber construido 200.000 viviendas populares. Entonces, las ganancias están en otro lado. Por eso los usureros de la deuda, los bonistas de la deuda, fueron beneficiados por 15.000 millones de dólares más de la propuesta originaria. Se le va a reconocer 50.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional. El Banco Macro, en plena campaña, en plena pandemia, tuvo una ganancia de 30.000 millones de pesos, lo dice la Bolsa de Comercio. Arcor, 5.400 millones de pesos. Toyota fue beneficiada con retenciones cero. El CEO de Toyota acaba de decir
el primer gobierno que lo considera estratégico al sector. Ya vimos que en biocombustible hubo perdones impositivos de 7.500 millones de dólares en todos estos años. Estamos hablando de Vicentín, Cargill, Bunge, etcétera, etcétera. Las petroleras, las gasíferas, los laboratorios terratenientes, y ahí sumamos. Ahí están las ganancias. Que el gobierno no quiso tocar porque el famoso impuesto a la riqueza, el aporte voluntario que terminó siendo y que se está cobrando en 6 cuotas, nosotros decíamos del Frente de Izquierda que se podían recaudar 20.000 millones de dólares si se tocaba de verdad las ganancias de las multinacionales de los bancos. De manera que entonces ratificamos nuestra propuesta, no al impuesto al salario, hay que gravar de verdad las ganancias de los de arriba y para poner el plata en el bolsillo de los trabajadores, de la gente, hay que dejar de pagar la deuda usurera y volcar esa plata a un plan de viviendas populares, el primer paso para iniciar un plan económico obrero y popular para combatir el hambre, la pobreza y la desigualdad social por la cual vamos a seguir luchando. Muchísimas gracias. Muchas gracias, diputado.